Universidad Autónoma de Puebla, licenciatura en Administración por la Universidad Virtual de Liverpool, maestría en Administración por la Universidad Virtual de Liverpool, posgrado online sobre Derechos Humanos y Derecho Humanitario, especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral. Cuenta con una formación adicional en el Diplomado en Seguridad Social, Seminario en Seguridad Social, Seminario en Perspectiva de Género y Adjudicación Judicial, curso de Derechos Socioeconómicos, contenido en la aplicación 2A, emisión, curso en Función Jurisdiccional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Introducción al Derecho Internacional, con énfasis en el Sistema Interamericano de Protección. Lo invitamos a la presentación. Buenos días a todos. Ahora vamos a hablar de la declaración de beneficiarios conforme al nuevo sistema de justicia laboral. Sabemos, atendiendo a los compromisos de lo que es el TEMEC, si dieron origen a lo que es nuestra reforma laboral. Es por eso que recordemos que se extingue, o se están por extinguirse las juntas federales de arbitraje y dan paso a los nuevos tribunales de justicia laboral. Es evidente que con estas reformas todo cambia, inclusive hasta los procedimientos. También tenemos y debemos tomar en consideración lo siguiente, que esta declaración de beneficiarios entre el mundo laboral, entre los trabajadores, es un poco conocido, entre nuestros abogados litigantes. Tenemos un gran compromiso porque pues ya se están tomando en consideración nuevas metodologías, como es la juzgar con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de niños, niñas y adolescentes, juzgar con perspectiva de adultos mayores. Es por eso que ante este nuevo reto, pues vaya, viene lo que es la declaración de beneficiarios. ¿Y cuándo va a tener lugar esta declaración de beneficiarios? Pues prácticamente va a ser como consecuencia de un riesgo de trabajo en el que al trabajador pues, le cueste la muerte o bien por muerte natural. Aquí tenemos un grave problema, ¿sí? Porque la mayoría de nosotros como trabajadores no conocemos de nuestros derechos que tenemos. Entre estos, pues vaya, la obligación que tiene el patrón, ¿sí?, de otorgar nuestra constancia, ¿verdad?, de declaración de beneficiarios, y vayamos también a lo que es la AFORE, a la hora de estar integrando nuestro expediente, que conforme a las reformas que ahorita ya tenemos, las AFORE ya nos están poniendo nuestro NIP, ¿sí?, nuestra firma electrónica. Con él, sin ella, pues nosotros no vamos a poder acceder a las cuestiones. Y tengan mucho cuidado porque las AFORES, en materia de declaración de beneficiarios, es el enemigo número 1 a vencer. Y yo les comento esto porque en la práctica, este es el enemigo número 1. Porque para ellos, que entre menos se pague, pues se les va a quedar lo que son los rendimientos y comisiones. Y siempre van a poner trabas en la práctica. ¿Ok? Bien, entonces tenemos como consecuencia, ¿verdad?, nuestras obligaciones patronales. Cuando vamos a juicio, vamos a tener que demandar nuestras prestaciones legales. Y entre estas, pues, la clásica, y nosotros como abogados siempre erramos y siempre tenemos y siempre nos mandan las clásicas prevenciones del Tribunal Laboral. ¿Cuál? El salario. Nunca ponemos el último salario que se tengaba el trabajador. Primera prevención. Después tenemos
cuántos días trabajó, pues, tu prima de antigüedad, 12 años, ¿verdad? 12 años por cada año, 12 días, perdón, por cada año trabajado, pero esta recuerde que tenemos la excepción, siempre y cuando sea que el trabajador haya tenido más de 15 años trabajando en la empresa. Otra de las opciones también tenemos, ¿verdad?, la parte proporcional de aguinaldo y la parte proporcional de la prima de vacaciones. Estas estamos hablando que son las prestaciones legales y las encontramos prácticamente en la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo es una ley de mínimos, es lo mínimo que le puedes dar al trabajador. Partiendo de esto, tenemos las prestaciones contractuales, prestaciones también conforme a lo que son los contratos colectivos. Y aquí hago énfasis porque también el abogado que se enfrenta contra este tipo de declaración ya debe estar especializado en el nuevo sistema de justicia laboral. Y esto les comento porque también da origen a que te den otra nueva prevención si el tribunal laboral detecta deficiencias técnicas y le haces la primera prevención al trabajador. ¿Sabes qué? Tu abogado presenta deficiencia técnica. Tú tienes el derecho de revocarlo o bien que se sea nombrado un defensor, sí, de la Secretaría del Trabajo. Dentro de estas prestaciones, ¿verdad?, contratadas y conforme al contrato colectivo tenemos dos. Estas son enunciativas, más no limitativas, que es el seguro de vida y el fondo de ahorro. Otro problema que tiene, ¿sí?, y que desgraciadamente también el trabajador comete el error de no nombrar a sus beneficiarios. Y aquí viene el caos. En el nuevo procedimiento de justicia laboral, los jueces del distrito llaman a la declaración de beneficiarios el nuevo sistema de justicia familiar laboral. ¿Por qué? Porque vamos a ver los derechos de preferencia. Padres, hijos, esposo, esposa o concubina. Y aún así, a pesar de que el hombre, que sabemos que el hombre siempre es fiel por naturaleza, tiene a la esposa y de por la casualidad se le acerca a la concubina y dice, pero pues aquí viene la primera parte de nuestra perspectiva de género. La Corte está diciendo que la concubina también tiene derechos en materia laboral a recibir lo que son los beneficios. Y esto es así porque, pues sí, si la Ley Federal del Trabajo te dice que pues nada más es esposa o concubino, pues estamos hablando de una discriminación indirecta, perdón. Y recuerden que pues estaríamos estereotipando. Y recuerden que una de las causas, ¿sí?, que el estereotipo es una forma de discriminación. Y la discriminación está prohibida por mandato del artículo 1 constitucional, último párrafo, respecto a lo que son las categorías sospechosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la concubina forma parte de ese núcleo, ¿sí?, desprotegido, forma parte de una minoría. Por otro lado, tenemos también, recordamos las prestaciones de seguridad social. Entonces tenemos, obviamente, la FORI, tenemos el Infonavit, ¿sí?, y las demás prestaciones, tanto de carácter de vivienda, como son el Infonavit, lo relativo a los trabajadores del Estado que tienen el ISSSTE o VISSSTE, los trabajadores del ISBAN, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México, y también su proceso de Infonavit para ellos. Bien. ¿Cuál es su objeto? ¿Cuál es el objeto que tiene lo que es la declaración de beneficiarios? Este tiene por objeto conocer a quién corresponde el pago de las prestaciones pendientes de pago al trabajador fallecido. ¿Okay? ¿Cómo vamos a iniciarlo? Recuerden que vamos a hablar sobre generalidades.
beneficiarios tiene su tratamiento distinto al mío, al del abogado que está detrás, ¿sí? Pero pues vaya, este es uno de los procedimientos que menos le hacemos caso cuando somos jóvenes. Cuando somos jóvenes, no, de aquí que lleguen. Así yo pensaba en el 95, entonces en el 2024 ya estamos a prácticamente 7 años de que yo también pueda tener una pensión y ya es cuestión de pensar. ¿Sí? Estamos hablando que debemos actuar de forma proactiva. Bien, ¿cómo vamos a iniciar? El proceso especial, ¿verdad?, cambia con la llegada de los nuevos tribunales laborales y los centros federales de registro laboral, de conciliación laboral y centros estatales de conciliación laboral. Aquí tenemos el primer reto, ¿sí? La competencia. Ahora más adelante les voy a hablar porque es importante la competencia en estos asuntos. Bien, ¿cuáles son las novedades? Las novedades, el proceso de declaración de beneficiarios pues están exceptuados de iniciarse en un centro, sí, está exceptuado de la conciliación. Como sabemos que con la reforma al nuevo sistema de justicia laboral la conciliación es obligatoria, con excepción sí de la declaración de beneficiarios. Pero a pesar de eso, sí, también la declaración de beneficiarios tiene sus excepciones, sí, y las excepciones las encontramos en el artículo 501, fracción 4, en donde esas personas están obligadas a votar la conciliación, y lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Por cuando sea viuda, al viudo, concubina, hijos menores de 18 años y mayores de esa edad, si tienen discapacidad mayor al 50%, o los hijos se encuentran estudiando, ¿sí? Estos no tienen la obligación de demostrar dependencia económica. ¿Por qué? Porque tienen la presunción a su favor de la dependencia económica. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto viene siendo los ascendientes, los padres, ¿sí? A menos que se compruebe que no dependían económicamente del trabajador. Ahí viene otra hipótesis, ¿sí? La tercera hipótesis del artículo 501, fracción tercera, nos establece que a falta de las personas que dependían del trabajador, pues lo podrán hacer los tíos, los hermanos o aquella persona que haya vivido con el trabajador fallecido. ¿Ok? Y a falta de todos ellos, el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las excepciones, como ya les habíamos dicho. ¿Sí? Los beneficiarios sustitutos, recuerden que solamente aplicarán únicamente a falta de los beneficiarios legales. ¿Y quiénes son los beneficiarios legales? Esposo, esposa, concubina, concubino, padres e hijos. A falta de estos, ahora sí, y entra el hermano, y entra la tía, o cualquier persona que haya demostrado que tenía dependencia económica ambos. Entonces se viene una principal hipótesis, ¿no?, que ahorita los tribunales federales están trabajando en materia de lo que sea la dependencia económica. ¿Sí? ¿Dónde encontramos su fundamento? Artículo 501 y artículo 193 de la Ley del Seguro Social. Conforme a la ley del artículo 193 de la Ley del Seguro Social, nosotros vamos a ir determinando y descartando quién tiene derecho a disponer de estos recursos. ¿Ok? Entonces, bien. Recordemos que el nuevo procedimiento laboral tiene dos fases: la fase escrita y
y la fase oral. Aquí debemos de tener y precisar muy bien estas dos fases, que por ser demasiado técnica lo pasamos desapercibido y damos por sentados las cuestiones de competencia. ¿Okay? Entonces, así tenemos que en la fase escrita es el secretario instructor el que se va a ser encargado de esta fase. ¿Okay? El secretario instructor todavía no lo es. Una desconocimiento laboral. La demanda debe cumplir, salvo por la anexión a la constancia de no conciliación, ¿verdad? Con los mismos requisitos que la demanda para un proceso individual. Así también la contestación de demanda debe cumplir con los mismos requisitos que una contestación de procesos individuales. Siguiendo aparte lo que nos establece el artículo 899C en lo relativo a la declaración de beneficiarios. Muy importante, anexar las pruebas, ¿sí? Y sobre todo precisar el salario del trabajador. ¿Sí? En la práctica tenemos la manía de omitir esta parte. ¿Sí? Y ahí viene la prevención, una prevención, tras otra prevención, tras otra prevención, y eso te afecta en el tiempo, porque es el beneficiario que ya le urge disponer de estos recursos. Y les digo por qué, porque a lo mejor el beneficiario tenía una dependencia económica de él, trabajador, se compró una casa, se compró un carro, ¿verdad? El señor fallece y con los recursos que tiene la persona superviviente, pues no le alcanza. Imagínate el error que tú vas a tener con relación al tiempo, pues es costo-beneficio. ¿Sí? Que va a ser más costoso que benéfico el que tú tengas lo que el juez constantemente te mande, ¿sí? A que tengas las clásicas prevenciones. Debemos también acreditar la personalidad con que nos sustentamos. Para los abogados, el consejo que les doy, pues precisamente la ley federal de trabajo, que usted dice que tú debes de tener conocimiento técnico de la materia, ¿sí? No basta que en el escrito tú digas, yo soy abogado, con número de cédula profesional tal. Otra prevención, tienes que anexar tu cédula profesional. Parece chiste, pero no lo es. Son requisitos que nos piden los tribunales laborales. Y otra prevención, ¿sí? Recordemos, vaya, no es necesario agotar la conciliación, con excepción del artículo 501, fracción 4. Tíos, hermanos o persona que haya vivido, inclusive hasta un amigo que haya vivido con esta persona, amigo o amiga. Bien. Dentro de esta fase escrita, pues debemos en cuenta que, pues vaya, se deberá presentar la demanda, esta se turnará al juez laboral competente, ¿verdad? El secretario instructor, pues vaya, va a asignar lo que es el uso electrónico para que tú puedas recibir todas tus notificaciones, inclusive las que sean por lista. La ventaja de pues recordemos que cuando te cae un mensaje, te cae una notificación, surtirá efectos a partir del siguiente, para que haya efectos de la notificación. Entonces también tienes un término más para poder presentar tus promociones aclaratorias que te haya hecho el juez. ¿Sí? También, pues analizar al secretario instructor y te prevendrá que sustancias las irregularidades, que prevenga sanciones contradictorias y que no se haya precisado el salario. Estas son las tres irregularidades que siempre a los abogados pues nos toca subsanar. ¿Por qué? Precisamente porque es nuevo el sistema. ¿Sí? Nosotros sabemos que va a ser la mejora continua.
tus prevenciones y ya tú aprendes para que no puedas volver a cometer el siguiente error. En la lección de la demanda del tribunal deberá en esta parte de la admisión de la demanda, pues vaya, una vez admitida la verdad para la redundancia, el tribunal deberá mandar a hacer la apertura de las investigaciones necesarias respecto de los beneficiarios que tenga registrado el patrón, así como de los dependientes económicos que haya tenido el trabajador fallecido, y publicará una convocatoria en su último domicilio laboral, en el cual va a estar visible durante 30 días. Primera. Segunda, girar oficios a la Dirección General de Registro del Estado Civil de las Personas para que en el término de 10 días proporcione la información inscrita en la base de datos de esta dirección respecto de los nombres de los descendientes, ascendientes, cónyuge relacionados con el distinto trabajador y demás instituciones oficiales. Por ejemplo, el INE, porque a pesar de que todavía ya tengo detectado sus demás beneficiarios, pues yo desconozco el domicilio. Entonces aquí viene lo que es la técnica del abogado de la pose la frase al tribunal de enjuiciamiento, anéxale, ellos mismos te lo dicen, anéxame las actas de nacimiento, anéxame su número telefónico, anéxame un correo electrónico, anéxame todo, pónmelo fácil, para que ahora sí, en la ocasión como tribunal de enjuiciamiento pueda comunicarme con los que se tengan o se crean con derecho a esta declaración de beneficiario. Si en una audiencia de forma electrónica, pues lo podamos desahogar. Así de novedoso es este sistema. Así mismo, pues vaya, practicar la diligencia o medios de comunicación para localizar a los beneficiarios. Esa es la parte que digo. Puede ser una llamada a través de las tecnologías de información, porque un beneficiario puede estar en Estados Unidos, a través del Zoom, a través de mí, a través de todas estas tecnologías lo haces más asequible. Sí, los haces más rapidísimos este tipo de juicios. Bien, recordemos que al presentar la demanda y admitirse también se ordenará el expresamiento al demandado, pero ustedes van a decir, pero ¿quién es el demandado? Demandas a la FORI, demandas al INSS, demandas al Infonavit. ¿Sí? Porque si me dicen, pues la FORI es la que administra los recursos, pero entonces el INSS y el Infonavit, quienes son los que se encargan de manejarla y más las las cuotas del riesgo de trabajo. ¿Ok? Y así, y pues vaya, todos los que se creen con derecho. Una vez de esto, emplazados los demandados, pues vaya, tienen un plazo de 10 días para contestar la demanda. Una vez contestada la demanda, el actor tiene una réplica. ¿Sí? Le van a dar 3 días para esta réplica y puede objetar las pruebas que oferte la parte demandada. Una vez contestada la réplica, al demandado le da lo que es su contrarréplica para que igual en los 3 días produzca lo que o manifieste lo que su derecho convenga. Eso es por favor esa la fase escrita. Ahora bien, recordemos que en el procedimiento especial de declaración de beneficiarios, pues no se contempla una audiencia preliminar, ¿sí? Salvo en casos esenciales, ¿sí? Casos extraordinarios y a juicio del juez, podría llamar a las partes de hacer una audiencia para que el juzgador determine. Y son dos tipos de audiencia. La primera, la audiencia preliminar, y en la cual, debido a su complejidad, cuando existan puntos controvertidos por las excepciones opuestas del demandado, para admitir y preparar pruebas. ¿Cuál es su objetivo?
procedimiento, resolver las excepciones, fijar hechos no controvertidos, admitir y desechar pruebas y señalar audiencia para los 20 días siguientes. Esa es la primera parte. La segunda parte dicta un auto de depuración. En el auto de depuración, que va a estar sustituyendo a la audiencia preliminar, ¿sí? Y se dan dos supuestos. El primero, de prevenciones y aclaraciones por videoconferencia. Cuando yo ya tengo a todos los acreedores, conozco su correo electrónico, conozco su número celular, y si están lejos del tribunal, pues la justicia de ese punto expedita. Señalo domicilio de un tribunal laboral donde se encuentre esta persona, comparece a celebrar esta audiencia de depuración. ¿Ok? Luego, ¿verdad? El segundo punto, dentro de esto ponemos cuando la audiencia quede reducida a un punto de derecho y únicamente admitida a la norma documental. ¿Sí? Pues esto viene lo que son los alegatos, se les da una vista del expediente para que en términos de 5 días ellos puedan manifestar. Y pues vaya, se emite sentencia sin celebrar la audiencia de juicio. Así de rápido es. Cuando no tengamos controversia. El segundo punto que vamos a tener cuando dirijan toda la depuración es cuando la controversia no es compleja y con una necesidad, pues nada más de desahogar pruebas. ¿Ok? Pues llevan pruebas a los documentales públicos. ¿Cuál es el objetivo también de la audiencia de depuración? Son similares al de la audiencia preliminar, de el procedimiento, resolver excepciones, fijar hechos no controvertidos, admitir y desechar pruebas, prevenciones y aclaraciones por videoconferencia. Qué sencillo, ¿no? Y después se fija la audiencia de juicio. Aquí estaba la audiencia preliminar, es cuando ya tenemos nuestra primera comparecencia del juez. Pero sorpresivamente, la costumbre que tenemos nosotros, los abogados, es precisamente no fijar la competencia. ¿Qué tribunal es competente, local o federal? Ese es nuestro mayor error. Y eso es lo que da lugar, ¿sí?, a los conflictos competenciales. Y estos conflictos competenciales lo vamos a estar leyendo conforme al principio de inmediación. ¿Y qué nos dice el principio de inmediación? Dicho principio establece que todas las audiencias deben celebrarse en presencia de la persona juzgadora y que ésta no puede delegar sus funciones en otra persona. ¿Esto qué quiere decir? Que el secretario instructor carece de facultades para declarar una incompetencia. Y a la luz de los hechos, admitida la demanda, el secretario instructor advierte que es incompetente, se declara incompetente por declinatorio. Así de sencillo. En la práctica así es. ¿Sí? Y tú dices, caray, pues ¿qué hago? ¿No? El artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo también nos establece que la excepción de competencia no exime al demandado de contestar la demanda. Si no lo hace, el tribunal se declarará competente y se tendrá por admitidas las peticiones del actor, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley. Pues básicamente lo que te está diciendo este artículo es que tienes que emplazar a los demandados. Sí o sí lo tienes que emplazar porque tú secretario instructor, careces de facultad. Y muchos de nosotros no lo sabemos. Recordemos, es nuevo. Y esto afecta el artículo 17 constitucional. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales. El secretario instructor, conforme a la norma del procedimiento laboral, no es el tribunal. El tribunal es el juez. Sí, porque todos tenemos derecho a ser oídos y vencidos. Y con el secretario instructor no eres oído ni vencido, porque no es quien.
Dice, toda persona tiene derecho a que se le realice justicia por tribunales que estarán expedidos para impartir en los plazos y términos que fijen las leyes. Aquí está la clave, plazos y términos que fijen las leyes. Emitieron sus resoluciones de manera pronta. Pero ¿qué debemos entender a la luz de esta interpretación constitucional, plazos y leyes? Así, el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo pues nos los establece. Y lo voy a ver porque aquí lo estoy. Dice que el tribunal, no el secretario instructor que quede claro, el tribunal, o sea, el juez, de oficio debe declararse incompetente en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de juicio, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen y con citación a las partes. ¿Ok? La premisa: secretario instructor, me declaro incompetente, no mando a citar a las partes y lo turno al tribunal competente, ya sea local o federal. Y ahí en el tribunal colegiado es el encargado de conocer. ¿Y qué es lo que dice el tribunal colegiado? No existe conflicto competencial. ¿Por qué? Porque no has mandado a citar a las partes. ¿Sí? Tú eres secretario instructor, tú no tienes la facultad para. ¿Sí? Y esto es así porque, como lo vemos, dentro del procedimiento laboral, en la fase escrita, en la presentación de demanda, contestación de la demanda, esta fase, ¿sí?, es la fase escrita, y es el secretario instructor que carece de facultades según el criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2025-867, en el que establece que el secretario instructor carece de facultades para declararse competente. Entonces, pues laboral debe establecer incompetencia por declinatoria en términos del artículo 703. No existe la inhibitoria aquí, solamente por declinatoria. Pero ¿cuál es la competencia? El artículo 123, fracción 31 del apartado A nos establece, con relación a los artículos 527, 528, 698, la competencia exclusiva de los juzgados federales. Y nosotros, como abogados litigantes, ¿cuál es la competencia del juez federal? Pocos son en la especialidad. En el Consejo de la Judicatura, jueces, secretarios que van para concursar al cargo de tribunales. No sabíamos nosotros cuál era la competencia. ¿Por qué? Porque tenemos la sección, bueno, pues es un nuevo procedimiento, a lo mejor cambiaron las reglas. Y no sabíamos. ¿Sí? Pero pues vaya, ya nos dieron la luz. Y el artículo 529 de la Ley Federal del Trabajo nos establece la competencia de los tribunales laborales locales. Así tenemos, pues vaya, el fundamento. El conflicto de competencia en materia laboral para sus resoluciones es necesario que obren autos la citación de las partes antes de la declaración de competencia legal del juez, de conformidad con los artículos 701, 703 y 704 de la Ley Federal del Trabajo, que te da a entender que tienes que alcanzar a las partes. ¿Quiénes son las partes? Afores, IMSS, Infonavit, ¿sí? Y curiosamente, en las declaraciones de beneficiario no los demandas. Parece chiste, pero no lo es. No los demandas. No los demandas. Es a los que primerito debes estar demandando. Y a los beneficiarios, ¿verdad? Competencia, conflictos de datos insuficientes para dirimir los que quieran. Y esta jurisprudencia, ¿sí?, cuyo registro digital es el 39.22.53
de la autora Cuarta Sala. Entonces estamos tomando jurisprudencia de la octava época, estamos en el onceavo. Entonces es bonito que todavía la vieja escuela persista. Los maestros, aquí nosotros todavía tuvimos, yo cuando estaba en Ciudad de Ley estábamos en la novena, pero hacemos referencia a la octava todavía. Y fíjense, curiosamente, en pleno juicio laboral, no se contrapone a los lineamientos. Última, y lo más importante, que nos dice la jurisprudencia con el solicitar 2025-887 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que el secretario instructor carece de facultades para pronunciarse sobre la competencia del órgano jurisdiccional laboral para conocer el determinado juicio, ya sea para declinarla, rechazarla o aceptarla. Esto es interesante porque, pues vaya, muchos no lo sabemos. Sí, así tan técnico es. Sí, parece fácil, pero no lo es. Sí. Y por último, pues vaya, tenemos en la audiencia de juicio, ahora sí, aquí todavía puedes como parte promover tu incompetencia por discriminatoria. Sí, hasta antes del dictado de la sentencia. Que no contestaste la demanda, aunque la incompetencia no me importa. Es que es todo lo mismo, pero pues el artículo 873 nos está diciendo claramente la sesión de competencia no sigue el demandado de contestar la demanda. Esto quiere decir que sí o sí tienes que contestar la demanda para que ahora sí, cuando el expediente se vaya completo al tribunal de enjuiciamiento que sea competente. ¿Ok? Y la audiencia de juicio, pues vaya, ¿cuál es su finalidad? Puede salvar las pruebas, la mayor oportunidad de las partes que aleguen, ¿verdad? Cierre la etapa de juicio. Aquí el secretario instructor certificará que no hay pruebas pendientes de desahogar. ¿Sí? Aquí es una parte muy técnica, porque muchas veces dentro del material probatorio surgen nuevas pruebas que ofrecer. Pero si nosotros no sabemos manejar la metodología para juzgar con perspectiva de género, conforme a la jurisprudencia 20.411.30, en su apartado tercero, porque el tercero te dice que las partes tienen derecho a hacer pruebas. ¿Sí? Entonces es un marco metodológico, ¿sí?, para que puedas controvertir los hechos, para que puedas cuestionarlos, ¿sí?, con perspectiva de género, de infancia, y si de esa análisis reflexivo que tú hagas y puedas ofrecer pruebas. ¿Okay? Después de esto, pues vaya, se dictará sentencia en el mismo momento, dependiendo de la complejidad del juicio. ¿Sí? O bien, el juez se reserva 5 días para que en la audiencia se pueda leer lo que esté en la lectura de sentencia. Y por último, recuerden que estas sentencias no admiten recurso alguno, por lo que, en caso de desacuerdo de la sentencia emitida, se deberá acudir al amparo directo. Este es un proceso que parece sencillo, pero no lo es. Sí, entonces, nosotros invitamos a empezar a mejora continua a nosotros a profesionalizar más, porque en la práctica, desafortunadamente, ven, asunto laboral, y en automático el chip del abogado es el 50% para mí de todo lo que tenga. A pesar de que recuerden, sí, que ya se dio una jurisprudencia por colegiado, una tesis aislada colegiada en el que establece que el máximo cobro de horarios que le tienes que hacer a un trabajador es el 30%. ¿Y esto por qué? Porque el cobro excesivo de los honorarios se equipara a la usura. Recordemos que la usura es la explotación del hombre por el hombre. Son nuevos criterios acogidos precisamente del Sistema Mexicano de Derechos Humanos. Ese es el nuevo reto que nosotros tenemos como abogados litigantes
importante es hacernos ante este nuevo sistema de justicia laboral. Y en voz de una abogada de la Organización Internacional del Trabajo, aprendamos a aplicar tratados internacionales.